Frecuencia íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diuana. Un espacio para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia íntima es una presentación de En Clínica SER. Somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo capítulo de su programa Frecuencia Íntima. Hoy día voy a estar solita, pero con un gran invitado, por supuesto, de Clínica SER. Estamos con Ricardo García, él es tecnólogo médico, embriólogo, tecnólogo médico especialista en las áreas de andrología y embriología. Ha sido creador del primer banco de células madres del sur de Chile, CrioCell, y tiene un currículum extenso. También es director del laboratorio de Clínica SER. Después vamos a ir nombrando todo lo que hace mi querido Ricardo García, que ya es un invitado de la casa. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto de saludarte. Hola Priscila, buenas noches, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, muy contentos de tenerte nuevamente porque el programa pasado fue todo un hallazgo. La verdad es que comentaste cosas muy importantes que yo creo que para la población son fundamentales. Hoy día vamos a hablar de la preservación de la fertilidad. Cuando hablamos de esto, de este término, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la preservación de fertilidad es, en palabras simples para que todo el mundo lo entienda, es poder congelar los ovocitos cuando estos todavía tienen un potencial alto de poder generar un embarazo. Ricardo, Una, paremos ahí porque los terminología de repente no la entendemos. ¿Qué son los ovocitos? los ovocitos es el gameto femenino que participa en la fecundación. Cuando se produce fecundación, la creación de un nuevo ser humano, la concepción de un nuevo ser humano, participan dos gametos. Un gameto que es el gameto femenino, que es el ovocito, u óvulo como se le conoce habitualmente, Es lo mismo. y es lo mismo, exactamente. Es una sutileza desde el punto de vista del ciclo celular, Ahí. pero es un ovocito que está en estado de metafase 2 del ciclo celular. Y se une con un espermatozoide. Cuando se une con este espermatozoide se genera un embrión que se anida en el útero y genera un embarazo. ¿Ya? Eso es lo que sucede en forma natural y en forma habitual. Cuando hay problemas de fertilidad, o de infertilidad más bien dicho, y los pacientes recurren a nuestras técnicas, todo este proceso de fecundación, o sea, la unión del gameto femenino con el masculino, se hace en el laboratorio y el cultivo de este se hace en condiciones in vitro. Luego se transfiere un embrión. Por lo tanto, este ovocito tiene una capacidad de poder ir generando embarazos, la cual va disminuyendo con el paso del tiempo. O El sea, famoso reloj, biológico, ¿cierto? Del que el hablamos. famoso reloj Cuando las biológico. mujeres van teniendo más edad, estos ovocitos tienen peor calidad, ¿verdad? Tienen peor calidad y peor pronóstico desde el punto de vista reproductivo. Cuando tú hablas Eh, de esta técnica, ¿estás hablando de la técnica de congelación o esta es previa o esta viene después? la técnica de congelación que usamos es la técnica de vitrificación, que es la técnica que se utiliza actualmente para poder congelar estos ovocitos. Ricardo, De eso estoy hablando. a mí lo único que me pasa con esto, y creo que a hartas personas les pasa, que pueden decir, bueno, como que esta guagüita va a ser como fabricada, como que no va a ser natural, me pasan cosas con esto. ¿Qué les puedes decir a esa gente que la verdad es que cuando sienten que esto está hecho en el fondo con un laboratorio, con técnicas muy avanzadas, por supuesto? ¿Qué le podríamos decir a esa gente? Porque yo creo que hay harta gente que se lo cuestiona, ¿o no, Ricardo? Sí, y desde que partí en esto, yo ya hace varios años atrás, los cuestionamientos han sido siempre, afortunadamente, cada vez menos, porque se conocen más de las técnicas y se conoce de las bondades de las técnicas de reproducción asistida. Por lo demás, los porcentajes de infertilidad en la población mundial han ido creciendo, por lo tanto, es cada vez más habitual conocer parejas dentro del mismo círculo cercano de uno que tienen que recurrir a estas técnicas para poder conseguir el sueño de ser padre. Yo les diría que nosotros lo que hacemos es
facilitar la unión de gametos que por diversas razones en forma natural no se puede hacer. Perfecto. Tenemos las técnicas, tenemos la metodología, tenemos la infraestructura y la tecnología para poder garantizar que esta unión de gametos que va a ser in vitro va a ser, no quiero decir tan eficiente, pero va a ser en condiciones controladas muy parecidas a las que resultan habitualmente en el cuerpo de la mujer. Mira, justamente esa es la pregunta que te iba a hacer. Uno puede pensar que estas técnicas son mejores que la biología natural, si lo dijéramos, si no nos sometiéramos, por ejemplo, a un proceso de congelación o un tratamiento de fertilidad, o es lo mismo, o tiene las mismas características. O sea, las características son las mismas. Sin ¿Ya? embargo, hay situaciones particulares en las cuales definitivamente en forma natural no se va a conseguir un embarazo y si no Perfecto. se recurren a estas técnicas, evidentemente no existe otra alternativa. Por ejemplo, una paciente que aún siendo joven y que tenga una buena reserva ovárica, si tiene las trompas obstruidas, no va a conseguir el embarazo. Entonces, la única alternativa que tiene es sacar esos ovocitos y poder hacer la fecundación in vitro, hacer esto in vitro, y ahí es la única opción que tiene es hacerlo en el laboratorio. Estamos conversando con Ricardo García, él es tecnólogo médico, embriólogo, director del laboratorio de Clínica SER, nuestro auspiciador. Fue también impulsor de la metódica de congelación total de embriones, siendo pionero en transferencia diferida. Mira, ¿qué es la transferencia diferida? Otra terminología que desconozco. Sí, a ver, ¿cómo uno los dos temas? Pero No, pero no estamos básicamente, saltando, pero es porque justamente yo dije de qué fuiste impulsor en el fondo. mira, lo que pasa es que cuando apareció la técnica de vitrificación, Ujú. que es una técnica de congelación ultra rápida, tanto de embriones como de ovocitos, se nos abrió un mundo en el campo de la fecundación asistida. ¿Y por qué? Porque históricamente las técnicas de congelación fueron técnicas que fueron desde el punto de vista de eficiencia muy ineficientes. Teníamos Amiga, pérdida de embriones, teníamos pérdida de ovocitos, y la congelación de ovocitos, por sobre todo, es una técnica compleja porque es una célula bastante grande y llena de agua. Entonces, cuando apareció esta técnica de vitrificación, que fue una técnica que creó el doctor Kuwayama, de quien yo tuve la fortuna de aprender directamente con él, eh, y tuvimos tasas de recuperación post-descongelación, tanto bueno, en embriones del 100% y en ovocitos, tasas de recuperación de entre el 95 y el 100% de sobrevida cuando uno los descongelaba. Entonces, cuando ya esta técnica estaba tan estandarizada y era tan confiable, se empezó a ver el efecto de las hormonas que se usaban en el ciclo estimulado de la paciente que iba a fecundación asistida, cuál era su efecto sobre la receptividad del endometrio y el embrión que nosotros colocábamos. Y hubo un hallazgo importante, en esos tiempos estoy hablando del año 2010, empezaron las primeras publicaciones, en las cuales eh, se teorizó y se pensó que estas altas dosis de gonadotrofinas tenían algún efecto sobre el proceso de implantación. ¿Y qué pasaba si uno, al hacer la fecundación asistida, congelaba estos embriones, esperaba que le llegara la regla a la paciente, que mm, bajaran estos niveles que son suprafisiológicos, porque no son dosis fisiológicas las que se usan en las pacientes para poder reclutar la mayor cantidad de ovocitos posible? ¿Y qué pasaba si bajaban estos niveles que no son normales de gonadotrofina y se esperaba para hacer una transferencia en un ciclo donde el endometrio estuviese preparado y más receptivo? mira, qué Y interesante. empezaron a darse cuenta de que este endometrio tenía mejores características desde el punto de vista de implantación cuando se esperaba, se dejaban los embriones congelados y en forma diferida después, me refiero 2 meses después de realizar la fecundación asistida, estos embriones se descongelaban y se colocaban en un endometrio sin la influencia de estas hormonas que se usaron para la estimulación. Y los porcentajes de éxito rápidamente demostraron de que eran
bastante más altas, por lo menos un 30% más, la implantación, el embarazo y el niño nacido en casa, cuando se hacía la transferencia en el mismo ciclo estimulado. Ricardo, Entonces, me quedó una duda antes. ¿Cuándo este embrión tú puedes descubrir que está en buenas condiciones? ¿Qué tiene que pasar con ese embrión? ¿Qué características debe tener? ¿Me entiendes? A ver, sí, un embrión en buenas condiciones, nosotros la única forma que podemos garantizar de que está en buenas condiciones es a través de los estudios genéticos, que fue lo que hablamos la semana pasada. Ya, si bien es cierto, hay una leve correlación entre la morfología del embrión que uno está observando en el microscopio, no siempre esta morfología va de la mano con una buena calidad embrionaria. La única forma de poder saber si es que el embrión es de buena calidad es testeándolo genéticamente, que fue lo que hablamos la semana pasada de diagnóstico genético. Interesante. Bueno, y retomando la línea de lo que íbamos conversando anteriormente, la transferencia diferida es eso, es armar los embriones de la paciente, que la paciente se vaya a su casa, espere 2 reglas y vuelva después a transferirse a los embriones que fueron congelados. Y las tasas de embarazo, desde que partimos con esto, y fui un impulsor en ese tiempo, estoy hablando del año 2011, 2012 más o menos, que todas las pacientes que se sometían a este proceso de transferencia diferida tenían mejores tasas de embarazo, y actualmente lo que hacemos en Clínica SER es que todas nuestras pacientes van a transferencia diferida. Volvamos, porque he estado media desordenada con las preguntas, pero es que me empiezan a entrar otras dudas que son importantes. Volvamos a la técnica de congelación. ¿Por qué es importante realizar esta técnica? ¿Por qué tú la recomendarías? ¿Y qué otro tipo de técnicas podrían haber? A ver, cuando apareció la técnica de vitrificación, que es una técnica revolucionaria desde el punto de vista reproductivo, a nosotros se nos abrió un campo distinto en el laboratorio de reproducción asistida. ¿Y por qué? Porque históricamente el congelar ovocitos era una técnica muy ineficiente y que no tenía buenos resultados. Porque uno los congelaba y después al descongelarlo, en su gran mayoría estos ovocitos se morían, no servían. Y la vitrificación es una congelación ultra rápida que usa diferentes tipos de medios de cultivo, donde se hace una disminución tan rápida de la temperatura, pasando desde temperatura ambiente a menos 196 grados, o sea, 196 grados bajo cero, con una tasa de congelación de aproximadamente 23.000 grados Celsius por minuto. Es algo totalmente distinto a lo que se conocía hasta ese momento, y el rendimiento que tuvo fue que entre el 90 y el 100% de los ovocitos que uno congelaba sobrevivían. Por lo tanto, a partir de ese momento, nosotros pudimos ofrecer una real alternativa a las pacientes. ¿Y a qué pacientes le ofrecemos esta alternativa? Bueno, hay 2 grupos muy importantes de pacientes que son, uno, las pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer y que se van a someter a un proceso de quimio y de radioterapia. Se sabe que los efectos de estos tratamientos sobre la capacidad de producción de ovocitos en el ovario se ve alterada. Y muchos de estas pacientes, después de someterse y de luchar contra su cáncer, no quedan en condiciones reproductivas adecuadas desde el punto de vista de formación de ovocitos. Interesante. Entonces, para pacientes que están enfrentando una tan mala noticia como es un cáncer, el tener al menos la posibilidad de congelar sus huevitos, sus ovocitos, antes de someterse a esto, les da al menos la esperanza de que a futuro pueden ser madres. Ricardo, Entonces, te tengo que interrumpir un segundito porque tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, y a la vuelta de estos comerciales nos explicas todo acerca de esta técnica, quién puede realizarse, cuáles otro tipo de técnicas hay. Vamos a una pequeña pausa, estamos junto a Clínica C, que nos dedicamos a cumplir tu sueño, formar familia. Realizamos tratamientos de fertilidad con técnicas de última generación y al alcance de todas y todos. Nuestros profesionales son reconocidos especialistas en reproducción. Encuéntranos en www.ser.cl. Pequeña pausa, volvemos conversando con Ricardo García. Él es embriólogo también y es parte del staff de Clínica SER. Pausa y regresamos. En agricultura es
Frecuencia íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima, conversando de este interesante tema con el tecnólogo médico, embriólogo Ricardo García, que es un caperuso. La verdad es que parece enciclopedia todo lo que nos ha contado. Hay que ir pasito a pasito porque los términos son complejos, ¿verdad, Ricardo? Así que vamos en sencillo. Sigamos con esta técnica de congelación de la cual estamos hablando. Y yo te preguntaba, ¿quiénes son propensos o quiénes deberían, qué tipo de mujeres deberían hacer esta técnica? Y si hay otro tipo de técnicas también, ¿dónde se puede elegir? Ya, bueno, como te contaba antes de la pausa, el primer grupo de pacientes, que es completo y absolutamente recomendable, son las pacientes que tienen cáncer. Ya, y eso ya lo comenté, es de extrema necesidad garantizar el congelar sus huevitos antes de haberse sometido a los diferentes tipos de tratamientos para combatir el cáncer. El segundo grupo de pacientes a quienes está enfocado es justamente todas las mujeres que estén en edad reproductiva y que por alguna razón quieran posponer su maternidad. Y esa es una de las principales causas, bueno, que actualmente una de las principales causas que tenemos de infertilidad es justamente la postergación de maternidad cuando ya las mujeres tienen todos sus ámbitos personales resueltos, el reloj biológico nuevamente juega en contra de nosotros y cuando las mujeres quieren tener sus bebés, se encuentran que su edad biológica ya no es tan óptima para poder conseguir el éxito en los tratamientos de reproducción asistida o en las ganas que tienen de embarazarse en forma naturalmente. Siempre hablamos del reloj biológico de la mujer. ¿El hombre tiene ese reloj biológico o es más tardío? Tiene ese reloj biológico, pero comparativamente el ovocito es mucho más importante que el espermatozoide. Si bien es cierto, el espermatozoide aporta la mitad de los cromosomas presentes en el ser humano, mucha de la maquinaria metabólica que se lleva a cabo en el embrión es aportado por el ovocito. Pensemos que el ovocito es como una gran fábrica en la cual pone toda la maquinaria para producir este nuevo ser. El espermatozoide aporta material genético, pero no tiene la importancia del ovocito. Por eso somos el sexo fuerte, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, claro, en el hombre hay deterioro desde el punto de vista de la calidad del ADN espermático, que es manejable y se puede resolver con algunas técnicas de laboratorio. Sin embargo, el paso de la edad en la mujer es nuestra mayor complicación. Y por eso es que pacientes por sobre los 35 años tenemos descensos importantes en las tasas de éxito, tanto del porcentaje de embarazo como en el porcentaje de niños sanos en casa, aumentando progresivamente además las tasas de aborto. O sea, podemos conseguir embarazo, sin embargo las tasas de aborto cuando superamos los 40 años son cercanas al 70%. Entonces es mucho más frecuente que una paciente se embarace y luego aborte a una paciente que se embarace y logre conseguir un niño sano en casa. Por lo mismo, y conociendo que es una realidad actual, el que existe una postergación voluntaria de la maternidad por realización personal, profesional, viajes, por hacer un montón de cosas que son desde el punto de vista, entre comillas, catalogadas como sociales, es que las pacientes actualmente se pueden someter a una estimulación ovárica controlada, sacar la mayor cantidad de ovocitos y congelar estos ovocitos, y estos ovocitos se van a quedar en la edad que tienen biológicamente. Claro, por ejemplo, una paciente de 25, 30... Que los congelaron, a la edad que los congelaron. A la edad que los congelamos. ¿Tú a qué edad recomendarías partir con este proceso? O sea, si yo quiero postergar mi maternidad y tengo 25 años, ¿esa es una buena edad? Esa es una edad excelente. Mira. Ojalá siempre antes de los 30 años y tenemos muy buenas tasas de éxito con pacientes menores de 35 años. Sin embargo, no es restrictivo el congelar los ovocitos con más edad. Sin embargo, la paciente debe saber que ahí lo que uno está congelando son los ovocitos con la edad materna que tienen. O sea,
por sobre los 35 años es una situación natural que las tasas de éxito disminuyen. Por lo tanto, después cuesta más garantizar el éxito de un procedimiento. Mientras más joven, mejor. Esa es la consigna de este tratamiento. Mientras más joven, mejor. No sé si manejas porcentajes, pero las personas que hacen esto, la congelación antes de los 25, en comparación con una persona que los hace a los 35, ¿cómo se viene esto de la maternidad? ¿Es mucho mejor a los 25, por supuesto? ¿Y qué consecuencias puede tener una mujer si congela a los 35? Seamos súper claros para que la gente sepa bien y cuándo congelar. A ver, cuando una paciente de 25 años congela, y después, con el paso de los años, se somete a una fecundación in vitro con esos huevitos congelados con edad materna de 25, con edad biológica de 25, evidentemente las tasas de embarazo que se manejan son bastante buenas. Y cuando digo bastante buenas, es que estamos hablando de tasas entre 60 y 70%. Es mucho. Uno nunca puede garantizar 100% porque son miles los estamos factores. Claro, pero uno pudiese hablar que tiene entre un 60 y 70% de tasa de embarazo en la cual nos podemos mover. Cuando ya superamos los 35 años, las tasas de embarazo que se pueden ofrecer son de alrededor de 40% aproximadamente. Si uno lo mide estadísticamente, es como lanzar una moneda al aire, un poquito menos, ¿ya? Y si uno lo ve más fríamente, tiene un 60% de probabilidades de embarazarse y un 40% que no. Y por ejemplo, esos embarazos cuando, después de los 35, cuando uno congela e intenta en el fondo ser madre, hacer familia, ¿ese embarazo corre algún riesgo o no? Después de los 35. Después de los 35 siempre pueden existir complicaciones, pero que son complicaciones naturales, ¿no? No es una complicación que está asociada a la técnica de congelación, sino que es una complicación que está asociada a la fisiología materna. Habitual, ¿no? Es habitual. Asimismo, pacientes que tienen más de 40 o más de 43, 45 años, en el caso de pacientes que van con ovodonación, claramente tienen mayores dificultades desde el punto de vista de poder llevar un embarazo, pero son condiciones naturales asociadas a la edad. Me parece súper interesante esto. Tú hablabas de el éxito depende entonces, si pudiésemos determinarlo de alguna manera, es si es que tú, ¿cuándo congeles? ¿A qué edad biológica tú congeles, verdad? O sea, los 25 son la edad clave, los 35, bueno, se corre un poco más de riesgos habituales que tú dices, y la gente cuando tú le planteas, o yo me imagino que el doctor le plantea, tú haces el trabajo finalmente, ¿con qué se encuentra? ¿Les da temor? ¿Qué les pasa al interior? Porque me imagino que una pareja dice, pucha, me voy a someter, quizás cuántos tratamientos me tengo que hacer para poder lograr esto. ¿Cómo es eso? ¿Qué relatan los pacientes? Me imagino que la pregunta es enfocada a los pacientes que buscan la preservación de Sí, fertilidad. por supuesto. Bueno, la paciente que busca una preservación de fertilidad es porque ya tiene varias decisiones resueltas en su vida. Ya. Y dentro de esas decisiones resueltas está justamente el postergar la maternidad por diversas razones. Y además es una paciente informada que por algo está asistiendo a la clínica y está buscando una solución biológica a su condición de postergación de la fertilidad. Por lo tanto, es una paciente que no tiene tantos temores, más bien viene a resolver una inquietud personal y que en realidad es un paciente que no tiene estos cuestionamientos que pudiesen tener otras parejas porque en realidad llega por sí sola. Ahora, una paciente que se encuentra con la noticia de que tiene que enfrentar un cáncer y que es una congelación de ovocitos de emergencia, claramente es una paciente más vulnerable, que se encuentra con un montón de información sobre la mesa, que tiene que empezar a decantar y a digerir. Por lo tanto, son dos escenarios muy distintos y muchas veces la congelación de ovocitos es una congelación que se hace con extremada emergencia para tratar de empezar el tratamiento contra su cáncer lo antes posible. Entonces,
son dos tipos de pacientes muy distintos y que enfrentan la información también de forma muy distinta. No sé si me puede responder esta pregunta, pero ¿qué pasa con el hombre en esta situación? La pareja, esta mujer que ha decidido congelar ovocitos, ¿cómo reaccionan los hombres frente a esto? ¿Les gusta cada día menos? Porque la natalidad en Chile ha bajado bastante. La gente no solo ha postergado, sino que ha decidido muchas veces no hacer familia. Entonces, ¿qué pasa ahí con este hombre que está haciendo pareja a esta mujer que quiere congelar porque a futuro quiere ser madre? ¿Qué le pasa a esos hombres? La verdad, y para ser completo y absolutamente sincero, no sé. No Ya, sé porque yo, bueno, como mi trabajo es netamente de laboratorio, no tengo el contacto directo con los pacientes. ya. Pudiese a lo mejor aventurar a decir que si llegan en pareja y si llegan a la consulta del médico solicitando esta técnica es porque hay un apoyo Ambos tácito quieren, claro, ambos claro, es porque quieren. ambos quieren. Ujú. Ahora, me imagino y me atrevo a aventurar que quienes recurren a esta técnica de congelación de ovocitos ni siquiera tienen la necesidad de ser mujeres que estén acompañadas ni que estén en pareja, Claro, sino que es una una cuestión que quieren decisión propia. resolver individual, que no necesitan el consenso en realidad de nadie, sino que el autoconvencimiento solamente. Estamos conversando con Ricardo García, él es tecnólogo médico, embriólogo, director del laboratorio de Clínica SER también. ¿Y cómo ha cambiado la medicina en este sentido, desde hace 10 años atrás hasta ahora? ¿Hay nuevas técnicas? ¿Hay mejor congelamiento de ovocitos? ¿Qué pasa con el proceso mismo? ¿Ha cambiado mucho hace 10 años hasta ahora? Sí, en los últimos 10, 12 años es que esto cambió radicalmente como te comentaba anteriormente, con la aparición de la técnica de vitrificación, Ujú. que es una técnica que vino a resolver la ineficiencia que tenía las técnicas de congelación. Con la aparición de esta nueva técnica que inventó el doctor Masashima Kuwayama, eh, se nos abrió un horizonte nuevo para ofrecer a nuestros pacientes tanto la congelación de embriones como la congelación de ovocitos. Hay que prácticamente Eh, volver a estudiar, ¿o no? Claramente, yo tuve que aprender nuevamente la congelación porque las técnicas que conocía con anterioridad a Están ese obsoletas. momento quedaron obsoletas y pasamos de hacer una congelación que era un tanto incierta, la que hacíamos antes sin tener mucha certeza, a una congelación que te daba más de un 90% de seguridad lo que tú estabas ofreciendo. Como también lo dije anteriormente, tuve la suerte de formarme y hacer un hands-on con el doctor Kuwayama y después sacar una certificación en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, con el doctor Gabriel Dalvit, que es el socio científico de Kuwayama, y donde obtuve la certificación para poder realizar esta técnica de congelación ultra rápida de ovocitos y de embriones. Poca gente tiene esa técnica, ese curso, ese estudio en Chile. Bueno, la verdad que actualmente ya todos están validados y están certificados en el tema. Sin embargo, la velocidad en la cual me pude, y en el momento en el cual me pude certificar, estoy hablando del año 2010. O sea, ya la experiencia acumulada en el área es bastante y todo, bueno, yo y todo mi equipo de laboratorio con el que trabajo, que somos 4 embriólogos, poseen todas las capacidades y conocimientos para poder ofrecer este tipo de procedimientos con una seguridad altísima. Estamos conversando con Ricardo García, él es tecnólogo médico, embriólogo, tiene las últimas técnicas en este sentido, director del laboratorio de Clínica SER. Estamos hablando de la preservación de la fertilidad, la técnica de congelación. Querido Ricardo, vamos a ir a nuestra última pausa comercial. A la vuelta, ¿siente dolor la mujer al hacer este tratamiento? Vamos a la pausa y volvemos enseguida. No se mueva de nuestra sintonía. Estamos en frecuencia íntima, por supuesto con Clínica SER, especialistas en tratar la infertilidad. Un equipo profesional, cálido y humano al alcance de todas y todos quienes lo necesiten. Te esperamos en www.serconc.cl. Pequeña pausa y regresamos.
en agricultura es Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima, conversando con el gran Ricardo García, tecnólogo médico, embriólogo. Me parece fantástica todas estas técnicas y me quedé, antes de irme a la pausa, si a la mujer le dolía este procedimiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que yo creo que es fundamental para decidir si uno se lo quiere hacer o no, ¿verdad? Sí, siempre existen molestias asociadas, pero son mínimas. Para poder realizar esta técnica hay que someterse a una estimulación ovárica controlada. ¿Qué significa esto? Que a la paciente se le van a administrar una serie de hormonas que son pequeñas inyecciones, porque son con agujitas muy chiquititas que son subcutáneas, que pudiesen generar una pequeña molestia, pero la verdad es que mínimas. Luego de esto, el paso que viene es cuando ya la paciente tiene sus huevitos, llamémoslo así, sus ovocitos ya listos para ser aspirados, la paciente tiene que entrar a pabellón, y en pabellón se hace una sedación y es monitoreada por un equipo, como se hace en todos los pabellones, con un anestesista, hay enfermeros, hay arsenaleros, y la paciente se somete a se le coloca una anestesia, y ahí se hace una punción en el ovario donde se aspiran todos estos folículos para obtener los ovocitos. Este aspirado, este líquido que se obtiene en el laboratorio, nosotros rescatamos los ovocitos y luego los congelamos. A grandes rasgos es eso. Las molestias, si existen, la verdad es que son mínimas. Bueno, sigamos con este procedimiento, de qué se trata, cómo va, cuáles son los diferentes procesos y etapas, que me imagino es más de una, ¿o no? Bueno, los procesos parten con la intención de la paciente, por el motivo que sea, de querer preservar su fertilidad, o sea, congelar sus ovocitos, sus óvulos. Luego de esto, bueno, si llega donde el médico, el infertólogo especialista, este médico le pedirá una serie de exámenes para poder proyectar cuántos ovocitos se van a poder rescatar al momento de la punción. Y esto se hace haciendo una ecografía, contando los folículos antrales en el ovario, y ahí se puede visualizar cuántos huevitos van a haber en el momento de la estimulación. También es importante hacer la medición de la hormona antimileriana, que el valor de esta hormona nos va a permitir también saber y poder proyectar el éxito en la obtención de estos huevitos, si vamos a obtener hartos o vamos a obtener pocos. Y eso, con toda esa información, a la paciente se le entrega esa información y se les dice: mira, vamos por buen camino, tienes muy buenas chances de poder reclutar una buena cantidad de ovocitos, tienes una probabilidad moderada o tienes una probabilidad bastante baja. O sea, uno se puede enfrentar a varios escenarios. Cuando ya se decide hacer esta estimulación, se ajusta la dosis de hormonas que se van a utilizar, y la paciente empieza con su proceso de estimulación ovárica. ¿Qué significa esto? Que la dosis que el clínico, que el médico decidió, es la que se va a administrar por entre 8 a 12 días, que van a ser inyecciones que se colocan, que son subcutáneas, y estas inyecciones lo que hace que son hormonas que van a hacer que estos huevitos que habían en el ovario van a empezar a crecer. Por lo tanto, es un proceso que va controlado desde el punto de vista de la administración de hormonas y el seguimiento del crecimiento de estos huevitos, de estos ovocitos, se hace a través de seguimiento ecográfico. Yeah. Cuando ya estos folículos se visualizan en el ecógrafo de que ya tienen un diámetro mayor a 15, 18 milímetros, ya la paciente está en condiciones, y este crecimiento óptimo se consigue entre el día 8 y el día 10 de estimulación, que lo que se hace es que se coordina el pabellón. Y una vez que se coordina el pabellón, 36 horas después de administrar una última inyección que gatilla la ovulación, es que la paciente se ingresa a pabellón y se hace la aspiración de este líquido que está dentro del folículo, en el Eso ovario. molesta un poco, ¿no?
Exacto. Eso puede llegar a molestar un poquito el postoperatorio porque hay que recordar que es una aguja que llega hasta el ovario y esta aguja aspira el contenido del folículo. Luego este líquido folicular llega al laboratorio, se aparta los ovocitos, luego de 2 horas de haber obtenido estos ovocitos eh, se saca toda la cubierta inicial que trae este ovocito y se categorizan según su estado de madurez, porque no todos los ovocitos van a ser maduros. Claro. Entonces, ¿Y de qué voy a poner un depende eso? ejemplo. ¿De qué depende eso? No, eso es normal, eso es normal. Por ejemplo, de 10 huevitos que se obtengan, lo normal es que se obtenga un 85% de huevitos normales. Y eso es así. Entonces, si uno tiene 10 huevitos, lo que uno debería proyectar es que al menos entre 8 y 9 deberían ser metafase 2. A veces hay situaciones especiales de la paciente, como por ejemplo el ovario poliquístico, que aún viéndose el diámetro de los folículos de buen calibre, la cantidad de ovocitos que se obtienen no siempre es pareja y a veces uno puede obtener más inmaduros o a veces se obtienen todos maduros, pero en términos generales lo que uno debería esperar es entre un 80 y un 85% de ovocitos cuando una paciente es normal, una normorespondedora. Ricardo, ¿este procedimiento se hace más de una vez o solo una vez o dependiendo de cada paciente? Depende de cada paciente, lo ideal es reclutar y congelar la mayor cantidad de ovocitos. Si una paciente se quiere someter a más de una estimulación para acumular ovocitos, huevitos, eh, está Está perfecto, permitido. sí, no está restringido, es más, sería un escenario súper favorable para ella. Ujú. Claramente una paciente que tiene el apremio de los tiempos, como es una paciente con cáncer, lo más probable es que alcancemos a hacer una estimulación, sacar una cantidad de huevitos y la paciente pase rápidamente a su tratamiento para el cáncer. Entonces, ahí sí lo más probable es que tengamos la oportunidad de hacer una sola estimulación, un solo rescate de huevitos. Ricardo, entonces tú siempre recomendarías esta técnica. Dado el escenario actual, el escenario donde cada vez se posterga más la maternidad, claramente es una tremenda opción que tienen las mujeres actualmente para poder preservar su fertilidad. Ujú. ¿Y cómo es, ya lo mencionabas, pero quizás repetirlo, el porcentaje de éxito de congelar óvulos y después poder ser madre es muy alto, ¿verdad? Si se congela a tiempo y no haciendo que pase este reloj biológico, ¿verdad? Sí, cuando se congela a tiempo, claramente tenemos mejores opciones que cuando no se congela a tiempo. Hay una línea cronológica que nosotros siempre tenemos en cuenta en el laboratorio, que son pacientes menores de 35 y pacientes mayores de 35. Ujú. Cuando uno habla de éxito, hay que distinguir dos tipos de éxito. Desde el punto de vista de la congelación, el tener éxito es el garantizar tener, ojalá, el 100% de los ovocitos que uno congeló que sobrevivan al proceso de descongelación. Que Ese sería sirvan, que sirvan. claro, ese sería un tremendo éxito desde el punto de vista laboratorio. Sin embargo, a lo mejor mi éxito de laboratorio no es el mismo éxito que la paciente esperaba, y si yo congelé, voy a inventar un ejemplo, 4 huevitos en una paciente de 40 años, a lo mejor sobreviven esos 4 huevitos en esa paciente que congeló con 40 años. Sin embargo, yo no puedo garantizar el éxito desde el punto de vista reproductivo porque lo que congelamos es un ovocito de 40 años. Ujú. Entonces, es muy distinto a una paciente de 25 años que congelamos 20 huevos y que son 20 huevos que tienen 25 años. Y aún así, teniendo un tan buen pronóstico, tampoco podemos garantizar el éxito porque los éxitos están dados por tasas de embarazo que son de alrededor de 60-70% en este segmento paciente, y la paciente pudiese caer dentro del 30 o 40% de que no tiene éxito. Entonces, uno está congelando gametos que tienen una posibilidad de embarazo que estadísticamente puede ser mayor o menor, pero en ningún caso es cierto. Ujú. Ricardo García, nos quedan pocos minutos, 10 minutitos para terminar
este gran encuentro que tú nos estás contando, que es tremendamente importante. El trabajo del laboratorio aquí es fundamental, ¿verdad? O sea, yo Así creo es. que sin esto no resulta nada, porque es parte del proceso, yo te diría, el gran porcentaje del proceso se hace en el laboratorio. Entonces, Exactamente. ¿qué cuidados debes tener tú, por ejemplo? ¿De hacer qué cosa? ¿De preservarlo a un frío especial? ¿Qué otras técnicas? ¿Por qué pudiese no resultar este procedimiento? Por ejemplo, ¿con qué errores? Si nos ponemos así A como ver, quisquillosos. en, en, en el laboratorio de reproducción asistida nosotros tenemos que sacar una palabra que es el error. Ya. Nosotros no podemos cometer Ah, errores, ya, ya. porque no es como un laboratorio tradicional donde, a ver, yo de base soy tecnólogo médico y cuando antes de trabajar en embriología, si uno cometía un error en el laboratorio, por ejemplo, un ejemplo que te confundiste en la muestra de sangre de un paciente y no sabes si la glicemia o el colesterol que estás informando corresponde o no al paciente. Bueno, hoy día con toda la trazabilidad que se ha implementado en los laboratorios eso ya no ocurre, pero pudiese ser, o que se te rompió un tubo de sangre, ese es un error. ¿Qué es lo que haces tú? Le vuelves a tomar una muestra de sangre al paciente y corriges tu error. Yo Ujú. no puedo equivocarme en el laboratorio de embriología porque a lo mejor la paciente tiene una posibilidad de congelar sus huevitos Y no hay más. y no hay más. Ujú. Entonces, todo acá tiene que estar protocolizado y tiene que estar normado para sacar de nuestro vocabulario la palabra error. Ya, Suena un claro. poco, para algún colega que me escuche puede resultar que suena un poco altanero, pero todos los que nos movemos en el ámbito reproductivo tenemos ese chip metido, el de no tener errores dentro del laboratorio. Ahora, dentro del laboratorio de reproducción asistida, ¿por qué no pudiese funcionar? Eh, la verdad es que está todo tan normado, está todo tan protocolizado que los medios que usamos para poder congelar esto son medios que son certificados internacionalmente. Nosotros usamos, por ejemplo, la marca que patentó el mismo doctor Kuwayama, que son medios que internacionalmente se utilizan y se utilizan acá en Chile, en Alemania, en Suecia, en África, en todas partes son los mismos medios. Ujú. La tasa de sobrevida supera el 90% y todo tiene que estar controlado en el laboratorio, desde los medios de cultivo, la temperatura ambiental, la humedad ambiental, todo eso tiene que ver con el éxito final que vamos a tener al disponer de esta técnica. Y evidentemente las horas como yo digo habitualmente aquí a mis colegas que trabajan conmigo, las horas de vuelo que tenga el embriólogo haciendo estas técnicas, evidentemente va a tener un impacto sobre la calidad y el éxito de estas técnicas. Mm. Y todas estas horas de vuelo ya las tenemos, son De muchos años, sobra, de sobra. sí, de sobra y el monitorizar los procedimientos que están realizando los embriólogos que son más jóvenes dentro de nuestro equipo es también una práctica habitual. Así que de eso las pacientes tienen que estar tranquilas de que todo se hace siguiendo protocolos internacionalmente normados. Ricardo García, los últimos minutos para que le digas a estas mujeres que nos están escuchando que es muy recomendable esto de congelar ovocitos o óvulos. Los últimos minutos son para ti, para que hagas un llamado a las mujeres de hoy que quieren postergar su maternidad. Bueno, el llamado final a las pacientes es de buscar información sobre la preservación de fertilidad. Tienen una tremenda oportunidad, que es una oportunidad actual, que muchas mujeres en el pasado no tuvieron la información y no tuvieron estas técnicas disponibles. Por lo tanto, dadas las condiciones actuales, tanto tecnológicas como de ir postergando la maternidad, es una tremenda oportunidad que tienen. Por lo tanto, yo las llamo a informarse, a venir a Clínica SER, a consultar con los especialistas, con los médicos de Clínica SER, porque si dentro de las eh, proyecciones o posibilidades o dentro de la planificación que tengan las mujeres está la postergación de maternidad, hoy tenemos alternativas. Tenemos alternativa para que a futuro ellas busquen el embarazo y puedan quedar embarazadas. Claramente estas técnicas van
el éxito de estas técnicas van de la mano con cuán precoz sea la congelación, a menor edad, mejores éxitos. Por lo tanto, las invito a informarse, a buscar respuestas en especialistas certificados y competentes, y en ese sentido Clínica SER cuenta con todo lo anterior. Cuenta con calidad, cuenta con buenos profesionales, cuenta con cariño, que yo creo que es fundamental en este proceso, ¿verdad? Y con todas estas aristas que son tan importantes para llevar a cabo un procedimiento que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta tomar la decisión, pero finalmente es una tremenda oportunidad de poder ser madre. Ricardo, siempre es un placer tenerte en este panel, la verdad es que nos aclaras bastantes dudas, eres muy específico y la verdad es que me gusta mucho cómo hablas acerca de este tema. Un abrazo gigante para ti, que sigan los éxitos ahí, que sigas estudiando y que en el futuro podamos tener mejores técnicas también para esto. Un abrazo muy grande para ti, Ricardo. Muchísimas gracias, Priscila, y muchísimas gracias por la oportunidad de poder llegar a todos los auditores de Radio Agricultura. Un abrazo gigante y por supuesto nos despedimos también de Clínica SER. Usted puede ingresar a www.clinicaser, o sea, www.ser.cl con C, y ahí puede encontrar a todos estos tremendos profesionales. Un abrazo muy grande, queridos amigos, que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Chao, Ricardo. Chao. En Agricultura, Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un programa para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia Íntima es una presentación de En Clínica SER. Somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl.